Esta parte no sé si les entraba porque tiene una X marcada, pero igual voy a explicarla brevemente. Es una parte muy rápida que se refiere a la estructura que tienen los aminoácidos. Igual de todas formas deberían saberlo porque eso es básico para bioquímica y tienen que tenerlo claro. La estructura, bueno, los aminoácidos en sí, la secuencia de aminoácidos va a tener cuatro estructuras cuando está en un polipéptido. La estructura primaria se refiere a únicamente la secuencia de aminoácidos, o sea, por ejemplo, primero tendríamos, digamos, metionina, después arginina, después tirosina. Esa secuencia de aminoácidos únicamente sería la estructura primaria. Nada más el orden en que tienen los aminoácidos, o sea, el orden en el que el ARN mensajero codificó para los siguientes aminoácidos y está formando el polipéptido. Esa sería la estructura primaria. Después de eso tendríamos la estructura secundaria, que ya sería interacciones locales, y con locales me refiero a cercanas, que tendría un aminoácido con otro. Y obligaría a los aminoácidos o al polipéptido tornarse de ciertas maneras u otras maneras. Por ejemplo, esas interacciones podrían ser puentes disulfuro o podrían ser puentes hidrógeno, como podemos ver ahí a la par. Y estos son plegamientos locales. Cabe recalcar en que son locales. Podemos tener plegamiento beta, plegamiento alfa, que eso no creo que les entre, así que no voy a perder el tiempo explicando. La estructura terciaria de los aminoácidos, como ya se ve, es a nivel global. Como podemos ver aquí, ya es a nivel de todo el polipéptido en general, todas las interacciones a nivel global del polipéptido. No solo interacciones locales, sino interacciones lejanas. También podrían ser puentes disulfuro, grupos OH, etcétera. Como se puede ver, ya se refiere a la estructura tridimensional de la proteína en sí, o sea, cómo se ve la proteína en tres dimensiones. En cuanto a la estructura cuaternaria, ya sería cuando se dan varias subunidades, o sea, cuando, por ejemplo, tenemos tres proteínas, ojo, tres cadenas polipeptídicas diferentes que van a interactuar entre sí para formar un complejo. Ejemplos de estos, por ejemplo, tenemos las proteínas G heterotriméricas que sirven para señalización intracelular o celular. Eso aplicado en bioquímica, la cual está conformado por tres subunidades. Yo no sé si esto sea, la verdad, una proteína G, pero digamos, la proteína G sería la subunidad alfa, la subunidad beta y la subunidad gamma. Entonces, la interacción entre estas tres unidades sería la estructura cuaternaria. Repasando, la estructura primaria sería nada más la secuencia de aminoácidos por la cual codificó el ARN mensajero, nada más. La estructura secundaria serían interacciones locales, como puentes de hidrógeno o enlaces de sulfuro, que sufren los aminoácidos entre sí. La estructura terciaria de las proteínas ya serían las interacciones globales de la proteína y que darían resultado a la estructura tridimensional de la proteína. O sea, cómo se vería tridimensionalmente la proteína en sí. Y la estructura cuaternaria de las proteínas se refiere a las interacciones entre diferentes polipéptidos o sus diferentes subunidades que formaría un dímero o un tetrámero, etcétera. O sea, un complejo de proteínas con una función específica. Y eso sería todo a especificar con las proteínas como tal. Después, de naturalización de proteínas, o sea, cómo se naturalizan las proteínas, cómo se hacen que se pierdan, cambios en el pH, centros reactivos, disolventes orgánicos. Esto es importante más que todo aplicado a biología molecular. Por ejemplo, para cuando se quiere hacer una PCR y extraer ADN de una célula, tipo una célula epitelial, etcétera, hay que antes degradar las proteínas, incluso ARN por ARNasas, y es necesario hacer todos estos cambios, ya sea con alcohol o con ciertos ácidos que nos vienen a desnaturalizar las proteínas. La denaturalización es la pérdida de la conformación tridimensional de la proteína. Algo que me faltó recalcar en los videos anteriores es lo siguiente. Los aminoácidos tienen configuración D y L. Recordando con los carbohidratos tenían también configuración D, de derecha, recuerden, y L de izquierda, de left en inglés, que es izquierda. Los carbohidratos, los naturales, siempre estaban en conformación de glucosa, de manosa, etc. Pero cuando estamos hablando de aminoácidos, la conformación L es la que predomina. Naturalmente todos los aminoácidos tienen conformación L, L-arginina, L-tirosina, etc. Nada más para recalcar eso, es igual, si el grupo NH3 está a la derecha es conformación D y si está a la izquierda es conformación L.